el tema del rol de la mujer como cabeza del hogar cuando el padre no está. A ver, el padre fallece o el padre abandona el hogar y la madre tiene que ejercer el rol de autoridad, eso se llama matriarcado y es lo mismo que el patriarcado en el sentido de que es una relación vertical, de autoridad vertical sobre los hijos. La madre queda a cargo y es quien dirige. Lo que actualmente se está promoviendo a partir de la despatriarcalización es acabar con las relaciones jerárquicas, es decir, ni el padre es autoridad ni la madre es autoridad. Por eso se está empezando a hablar de las familias democráticas, de que la mamá tiene que ser amiga de los hijos, el padre igual, si es que está, no tiene que ser autoridad, tiene que ser amigo de los hijos, ya no que tiene que ser la cabeza, sino que tiene que ser un igual con la esposa y con los hijos. Eso, por supuesto, propicia el caos en el hogar. Ahora voy con mi querido Edgar. Hermano, ¿qué palabras más delicadas y de alguna manera está siendo tergiversada? Pero es bueno conocer. ¿Qué es el patriarcado? El audio, querido Edgar, para habilitar el audio. Está ahora sí, a ver. Bien. Decía que es importante poner en contexto esta pregunta. El año pasado el gobierno denominó el año de la despatriarcalización. Así es. A muchas acciones y muchas políticas que se implementaron. Es decir, que desde el gobierno estamos con una política que directamente está tendiendo a demonizar al patriarcado, a estigmatizarlo como algo negativo y a usarlo como un término intercambiable de machismo, lo que las personas entrevistadas habían también señalado en sus intervenciones. Básicamente, yo me voy a remitir a la cuarta acepción de la RAE sobre patriarcado, que indica que patriarcado es el gobierno o autoridad del patriarca. Ahora bien, si acudimos a la etimología de patriarca, viene del griego patriarchis y significa jefe de familia. Jefe de familia. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. La idea es que hay una autoridad vertical, alguien que está por encima de los demás miembros de la familia. Y ahora bien, el término machismo básicamente alude a no la noción de autoridad, sino la noción de poder, como lo señala el psicólogo Jordan Peterson. Básicamente el machismo alude al uso de la coacción, de la fuerza, de la privación, del castigo para ejercer dominio sobre otra persona, ¿no? Eso es machismo y por supuesto es algo totalmente condenable. Ahora bien, también hay que matizar el tema del patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado acá en Occidente nos estamos refiriendo, por supuesto, al patriarcado cristiano, porque la cultura occidental está profundamente imbuida de cristianismo. Sus raíces están sumidas en el cristianismo. Es muy distinto hablar de patriarcado musulmán, por ejemplo. Allá, obviamente, el machismo se puede intercambiar con patriarcado, puesto que allá se practica la ablación femenina, se controla completamente la vestimenta, la mujer no puede estudiar, no puede hacer muchas cosas. Entonces, sí hay una posibilidad, digamos, de intercambiar los términos, pero lo correcto en Occidente es diferenciar que el patriarcado se refiere a autoridad moral, es decir, que el padre tiene que
cumplir con ciertas características en su personalidad, en su moralidad, en su carácter y en sus capacidades de proveer al hogar, y eso le da esa autoridad de guiar su hogar. Y por otra parte está el machismo, que vendría a ser una conducta totalmente disfuncional que pretende ponerse en todo sentido por sobre la mujer y coaccionarla, amenazarla, privarla y ponerle muchos límites a la libre determinación de la mujer. Excelente, buena definición para que lo podamos tomar en cuenta. Utilizando esto que acabas de mencionar, Edgar, entonces podemos llegar a concluir que estaría mal dicho que sea, como lo dijiste, el año de la despatriarcalización. Estaría mal mencionado, mal direccionado. Totalmente. Básicamente, despatriarcalizar significa, en términos llanos, borrar al varón, borrar al padre, borrar al esposo de la estructura de la familia. Mucha gente entiende que despatriarcalización significa luchar por la igualdad o luchar contra la violencia. Ese es el mensaje que se está promoviendo actualmente, pero en términos prácticos, si uno analiza las consecuencias de todas estas políticas de línea feminista y que contienen ideología de género, lo que se está pretendiendo es desestructurar la familia y fundamentalmente desplazar, sustituir, suplantar la figura del padre en el hogar, y ese es el sentido más, digamos, correcto de lo que actualmente se está viviendo como despatriarcalización en Bolivia. Cabe señalar también que el patriarcado bíblico, el patriarcado cristiano, obedece a lo que denominamos la ley natural, es decir, que puede ser comprendido racionalmente. Sabemos que la institución del matrimonio se da en el marco de una relación de protección y de reproducción. En nuestra cultura, el matrimonio se da como un acto voluntario de ambas partes, es decir, de mutuo consentimiento entre el varón y la mujer, y la mujer, por el hecho de que durante la gestación, durante el embarazo, incrementa su vulnerabilidad, requiere a alguien que la proteja. Eso es de manera absolutamente natural. Sabemos claramente que una mujer que no está embarazada puede estudiar, puede trabajar, etcétera, puede tener una vida autónoma, pero una vez que está gestando un bebé, se vuelve una persona que tiene una necesidad de protección mucho más alta. Por eso el matrimonio significa o viene de la palabra matriz, y precisamente es el varón el que tiene que proteger la matriz, la capacidad reproductiva, gestativa de la mujer, y en ese sentido la mujer accede voluntariamente a sujetarse a un varón, a la protección del varón, y obviamente el varón en el contexto bíblico sabemos que tiene que dar la vida por su mujer. Ese es el mandato que se da explícitamente al varón, que dé la vida por su mujer como Cristo la dio por la iglesia. Así es que el varón tiene que proteger físicamente, económicamente, emocionalmente, educativamente e incluso espiritualmente a su familia, y ese es el intercambio voluntario, o más bien la relación voluntaria de la que habla el patriarcado. Y lo que está buscando básicamente esta política de despatriarcalización nuevamente es suplantar al varón, es decir, crear un patriarcado subsidiario. Ahora ya no es el varón el que provee, ya no es el varón el que educa, ya no es el varón el que ama, ya no es el varón el que guía espiritualmente, sino que es el Estado el que quiere asumir estas funciones cada vez más. Esto lo señala el politólogo Agustín Laje en su último libro, de que la familia ha sido deliberadamente desestructurada, desmantelada en sus funciones desde hace ya aproximadamente 100 años, y es el Estado quien ha estado
disculpe la redundancia, ha empezado a, en términos de Agustín Laje, a expropiar ciertas funciones. En este caso, el nuevo padre en las sociedades, el Estado. Por eso algunas líneas políticas le llaman papá Estado, ¿no? Porque las mujeres hoy en día quieren la protección del Estado, quieren seguridad, quieren provisión económica, quieren educación de parte del Estado, y esta es lamentablemente una realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Uh-huh. Estimado, te habla Débora Aguilar. Quería hacerte una consulta. ¿Cuándo nace esta campaña en contra del hombre, específicamente acá en nuestro país, en Bolivia? ¿No? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, David? ¿Cuándo nace esta campaña, ¿no?, en contra del hombre, ¿no?, de los varones en sí, este movimiento acá en Bolivia? Bien, básicamente esto se institucionaliza a partir de la nueva Constitución Política del Estado, como ya lo había señalado, a partir de que ingresa en la Constitución el término género, se empiezan a dictar leyes con este tenor. Ahora bien, es importante señalar que luego de que se lanza la nueva Constitución Política del Estado, la ley Avelino Cignani habla de educación despatriarcalizadora, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos las leyes de identidad de género, el Código de Familias, el actualmente trabajado Código de Juventudes, que habla de juventudes diversas, por eso se pone en plural, ya no es el Código de Juventud, sino de juventudes, y bueno, muchas leyes están cambiando. Ahora bien, la campaña nacional por la despatriarcalización es un esfuerzo del Estado Nacional del año pasado. El año 2022 se denominó el Año Nacional por la Despatriarcalización, y obviamente esto se está continuando este año, pero ha empezado formalmente con fuerza el año pasado. Sin embargo, cabe notar que este gobierno, y esto no es un ataque al gobierno actual exclusivamente, pero casualmente se da que este gobierno ha empezado a introducir a personas de grupos feministas en los ministerios. Ha creado el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Género, el Ministerio de el Subministerio de Despatriarcalización. Entonces, tenemos una agenda, digamos, introducida en el Estado ya desde la creación del nuevo Estado plurinacional, y que paulatinamente, año a año, se ha ido avanzando con políticas, con normativas, con campañas, con acciones ya más puntuales, pero básicamente podríamos señalar que ya estamos 14 años en Bolivia sufriendo estas políticas de ataque a la familia, porque obviamente si nosotros queremos borrar la figura del padre, del esposo, del hijo, la figura masculina, también vamos a borrar por consiguiente la figura de la madre, la figura de la esposa, la figura de la hija, la figura de la mujer. Es decir, se está empezando a desdiferenciar al varón de la mujer, y eso es de lo que habla la igualdad de género. La igualdad de género dice que el hombre es tan igual a la mujer que son intercambiables sus roles y sus funciones, y eso sabemos que es totalmente antibíblico y anticientífico. 7011-7002, hay un mensaje que quisiera ver, Débora, que dice 7011-7002. Usted puede participar también a la línea del 7011-7002. A ver. Dice, jamás pues el machismo es lo mismo que el patriarcado. Bueno, lo da lógico, ¿no? No es lo mismo, dice, no es lo mismo, pero bueno, si de repente no fuera sabemos que no es lo mismo, pero el tema es que hay personas que consideran que es lo mismo, por eso lo hablamos, o sea, porque si no existiría en un programa que acaba de mencionarlo Edgar, hay un programa de Estado que está yendo en eso, vamos a sacar el patriarcado. ¿Y dónde ingresó esto? Justamente con ese movimiento que hacías consulta, Débora, de quitar la figura de jefe, de líder, y que todos son líderes, algo así.
Mira, algo que yo tengo, ¿no? Un comentario. ¿Por qué realmente las mujeres empiezan a moverse por esto del patriarcado, ¿no? Porque está mal dirigido. Es por la violencia también, ¿no? Hacia la mujer. Es por eso que también empieza este movimiento. Eso es real, ¿no? la violencia es real. Entonces, ¿no sería pues una violencia patriarcal lo correcto en decirlo, ¿no? Porque no vamos a negar que hay varios varones que, lamentablemente, con la autoridad que tienen, hacen que su poder vaya pues a lo físico, emocional sobre una mujer. Eso es condenable, completamente, incluso desde la Biblia. Jesús ha condenado y ha defendido a la mujer como tal, ha sido uno de los primeros fundadores de los derechos humanos, no ha sido la ley 045, siempre ha sido Jesús, pero ¿por qué confundir el patriarcado con eso, no? Imagínate quitar el patriarcado como tal. ¿Y qué tendríamos? ¿Cuál sería el resultado de tener capaz familias en las cuales pueda una mujer gobernar, por ejemplo? Y es un tema grande, y empezar a hablar niños inestables, jóvenes inestables, y ahí vemos prácticamente una generación diferente. Pero yo sé que el mensaje lo dice, sí, pues no es lo mismo, pero el tema es que el Estado está viendo lo mismo. Y a esto debería de ser entonces no de un programa despatriarcalizador, sino debería ser un programa, no sé si me voy a inventar este término, desmachismo, algo así, no sé. Antimachismo tal vez sería. Antimachismo de repente, no sé por qué un programa como esos. Pero no sé, ¿qué opinas, querido Edgar? Bien, hacer una puntualización. El tema del rol de la mujer como cabeza del hogar cuando el padre no está. A ver, el padre fallece o el padre abandona el hogar y la madre tiene que ejercer el rol de autoridad, eso se llama matriarcado y es lo mismo que el patriarcado en el sentido de que es una relación vertical, de autoridad vertical sobre los hijos. La madre queda a cargo y es quien dirige. Lo que actualmente se está promoviendo a partir de la despatriarcalización es acabar con las relaciones jerárquicas, es decir, ni el padre es autoridad ni la madre es autoridad. Por eso se está empezando a hablar de las familias democráticas, de que la mamá tiene que ser amiga de los hijos, el padre igual, si es que está, no tiene que ser autoridad, tiene que ser amigo de los hijos, ya no que tiene que ser la cabeza, sino que tiene que ser un igual con la esposa y con los hijos. Eso, por supuesto, propicia el caos en el hogar. Sí. Perdón, Edgar, que te corte. Estás dando prácticamente en el ojo, en el blanco, al querer mencionar aquello. Dices, la familia es democrática, por no decir, ¿no? Y los papás tienen que ser amigos de los hijos. Hay una psicología moderna que enseña eso, que así debería de ser, ¿no? Que los hijos deberían ser amigos de los papás, pero ¿y dónde quedaría de repente la figura de autoridad? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa cuando estos hijos no van por el buen camino y empiezan a desviarse? ¿Vas a seguir siendo amigo? ¿No vas a corregir? Exacto. Entonces, le diste en el clavo. Y creo que entraríamos a las consecuencias de que alguien quiera incurrir en... es válido algunas familias que viven en un matriarcado, pero no porque lo quieren, sino es por, no sé, capaz falleció el esposo o el esposo abandonó el hogar. Hay tantas situaciones de familias que eso se comprende. Pero eso no quiere decir que dentro de ese lugar no haya una autoridad. Le toca a una mujer muchas veces ahora y lo lleva muy bien y Dios da la gracia incluso para que esa mujer sea sustento, autoridad y tantas cosas. Pero en una familia donde hay un papá, pues es muy diferente, ¿no, Edgar? Así es. Lo que está pasando a nivel sociológico hoy en día es que esta ausencia de autoridad en el hogar, en la familia, tanto del padre como de la madre, está generando que los niños crezcan sin un referente de autoridad y ya no ven a los maestros como autoridad, ya no ven a los policías como autoridad, ya no ven a los políticos como autoridad y básicamente se está introduciendo una situación de anarquía. Y en su momento el padre, el Estado intentó asumir este rol de paternidad, guiando a la sociedad, protegiendo a la mujer, etcétera, pero lo que están señalando muchos psicólogos como Jordan Peterson, lo recalco otra vez, él habla de que actualmente el Estado está tomando un rol maternalista, un rol sobreprotector sobre los hijos. Por eso se habla del estado de bienestar, el Estado que tiene que dar bonos a los
a los ciudadanos, el Estado que te permite tener todas las relaciones que tú quieras a nivel interpersonal. Por eso se están introduciendo esas políticas de diversidad, de género, etcétera, y básicamente es una madre que no tiene autoridad, sino es una madre permisiva del Estado que está malcriando a los ciudadanos. Y esto es obviamente la consecuencia de perder el norte, de perder la brújula, de perder los principios cristianos, de subestimarlos, de reemplazarlos, de no observar claramente cuál es el orden natural que Dios ha provisto para el hogar, porque lo que en el hogar funciona a nivel social. Lo que en el hogar no funciona a nivel social. Por eso se le llama a la familia la célula de la sociedad. Y vemos que hoy en día esta célula está siendo totalmente atacada, y sabemos que por mucho que el Estado quiera robarle o expropiarle las funciones y los roles a la familia, por mucho que haya una cultura, que los medios de comunicación, que las universidades, que las escuelas, que diversos ámbitos culturales estén queriendo atacar a la familia, sabemos nosotros que la restauración de la familia parte desde adentro, es decir, retornar a los poner a Dios al centro, y que los padres, los varones en este caso, empecemos a asumir nuestras responsabilidades de proveer nuevamente, afectivamente, económicamente, proveer seguridad, proveer educativamente, proveer espiritualmente en nuestros hogares, y obviamente con nuestra ayuda idónea, que es la mujer, en complemento, en equipo, trabajar para restaurar. Eso es lo que está funcionando actualmente. Con eso, esta parte. La anterior semana tuve el privilegio de hablar con Agustín Laje cuando llegó aquí a Bolivia en su gira por Santa Cruz. Qué bueno. Y él señalaba en la gira que cuando los padres de familia se forman, empiezan ellos a leer, a actualizarse, a tener información sobre lo que está sucediendo, esto les confiere autoridad moral sobre los hijos. Es decir, los hijos, en vez de hacerle caso al maestro, empiezan a ver al padre como un referente cultural y empiezan a hacerle caso. Y eso anula completamente cualquier efecto que pueda tener una serie, una canción, una enseñanza en la escuela, lo que diga un maestro, lo que diga un político, etc. La mejor lucha y batalla ahí, ¿eh? Quiero sostener lo que acabas de decir. Me quiero quedar con esta parte que dices, a la psicología como tal mira, o el análisis del Estado, no solo acá, sino en otros también estados, se está volviendo una mamá, o sea, un maternal. Ahora, imaginémonos una mamá con esto de los bonos y todo lo que hay, ¿no? Imaginémonos una mamá sobreprotectora, ¿no? Mimadora de los... No, se está portando mal, no le digas, mijito, cuidado, le vas a lastimar, ¿no? Como una mamá. No me lo toques, no me lo mires, no me lo digas. No le hagas nada prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese muchacho, ese pequeño? Va a crecer inestable, va a crecer prácticamente débil y va a crecer malcriado. ¿Qué va a pasar cuando mamá ya no esté? Uy, no, imagínate. Entonces es lo que me imagino que está pasando también en un estado que quiere volverse matriarcal, o sea, pero mimadora como tal, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajitos. Tenemos mensajitos en el grupo de WhatsApp. Dice, las masas solo escuchan lo que el gobierno dice, pero si tan solo se informaran un poquito más y se pusieran a leer libros y analizar, no estarían repitiendo como loros lo que se les dice. Otra persona nos escribe y dice, cierto, esto empieza en la educación de nuestros hijos. Hay mujeres que hacen que sus hijos sean machistas. Ahora el Estado quiere confundir a la gente. Bíblicamente, Satanás odia al hombre. 7011-7002. Otro mensaje nos llega afuera del grupo. Dice, los hombres tenemos que asumir el rol que Dios nos dio. Tenemos que ser modelo para dejar un legado a los futuros hombres de la mañana. No dejemos que los paganos distorsionen nuestra naturaleza. Dice 7011-7002. Otro mensaje dice, a mí me disculparán, pero yo soy madre y como madre podría entender muchas cosas a mi hijo, pero su amiga no soy y jamás lo seré. Todo va avanzando según la Agenda 2030. Ahí está, 7011-7002. La gente está opinando. 7011-7002. Dice, este es un medio, creo ya, para edificar, consagrar nuestra relación con la palabra
y no para hablar me dice, de política, ya que esto está en todos lados y también en las noticias. Bueno, esto no es política, por si acaso. Esto es principios bíblicos como tal. Querido Grover, gracias por tu opinión también. ¿Cómo detenemos esto? A ver la consulta, querido Edgar. ¿Cómo luchamos con estas situaciones que son políticas, obviamente, aunque a veces hay algunas personas que no consideran que esto puede ser político? Es político y la iglesia también de alguna manera tiene que contrarrestar con todo esto, ¿no? Bien, excelente pregunta. La iglesia no es ni de derecha ni de izquierda, no está a favor de un determinado partido. Nosotros defendemos principios. Y eso, independientemente del gobierno, sea de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, de delante, de lo que sea, nosotros tenemos que luchar por exigir que los principios de respeto a la familia, al derecho a la vida, a la libertad de fe, estén consagrados en las constituciones, en las leyes, en las normas. Entonces, esta lucha, por supuesto, se puede dar de arriba hacia abajo, es decir, nosotros podemos identificar a los candidatos que estén promoviendo la protección de la familia, la defensa del derecho a la vida, la defensa de la libertad de fe, y votar por esos partidos. Y esos candidatos, una vez estando en gobierno, podrán cambiar los ministerios, podrán cambiar las leyes y podrán proteger a la familia desde arriba hacia abajo. Pero ese es un cambio inestable, porque nosotros podemos votar por un partido y 5 años después se cambia a ese gobernante y entra otro que promueve otra vez el feminismo, la ideología de género, y otra vez empieza la lucha de arriba hacia abajo. Y es sumamente delicado esto, y lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump. Es decir, esta lucha política es muy compleja. La iglesia no tiene que permanecer ciega, pero nuevamente tiene que defender permanentemente los principios, no partidos políticos. Y por otra parte, la lucha de abajo hacia arriba, la que señalaba hace un momento, cada persona, cada individuo, cada cristiano haciéndose responsable de su rol como hijo, como esposo, como tío, como abuelo, cada uno nutriéndose, actualizando su conocimiento, como dice la Biblia, no pereciendo por falta de conocimiento, más bien revivificando el conocimiento, renovando nuestra mente, aprendiendo obviamente los principios bíblicos. Recién vi un libro que se llama Una teología de la familia, que está gratuito, lo pueden buscar, está en Facebook, en Google. Pueden acceder a eso, y hay muchísimos libros que actualmente están hablando ya de los principios, la dogmática, la teología sistemática propia de la iglesia para defender la familia. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer es nutrirnos en áreas científicas. No tenemos que tener conocimientos básicos de biología, de antropología, de psicología, de sociología, para darles esos insumos a nuestros hijos y que ellos vean en nosotros lo que decían, ¿no? Referentes, y ellos puedan vernos como una autoridad que merece respeto y que no exige respeto por medio de golpes, de violencia, sino por medio de inspirar confianza en ellos. Y particularmente yo lo he visto esto con mi sobrino de 15 años. Uh-huh. Él actualmente está leyendo todos los libros de Agustín Laje y todos los libros que yo les regalo sobre este cambio cultural, esta batalla cultural que se está dando en nuestros días. Entonces, yo he visto que él me respeta, él me ve como un referente, y cuando sus profesores le dicen otra cosa, sencillamente los descarta, no les hace caso, y él sigue nutriéndose ya autónomamente porque me ha visto a mí prepararme. Y esto yo lo he visto en un montón de familias. El cambio viene desde abajo hacia arriba, desde el cambio personal, desde el cambio en nuestras relaciones interpersonales con nuestras esposas, nuevamente nuestros hijos, nuestros padres, y una vez que cambiamos la familia nuclear, vamos cambiando la familia extensa.